Hola, buenas tardes. Ya tarde, supongo. Vengo a recomendaros un libro de la línea de Más Platón y menos Prozac, que es Más amor y menos química. Viene a ser lo mismo. Bueno, lo mismo no, es otro libro diferente y los dos en la misma línea, pero merece la pena leerlos los dos. Gestiona tus emociones y disfruta de una vida sin instrucciones de uso, de la psicóloga Carolina García. Claro, es que este libro explica que hoy se arregla todo con medicamentos, y no solo los problemas psicológicos, sino todos. Toda base de química, porque buscamos la inmediatez en todo. Pero estos estimulantes acallan las emociones, pero no las curan. Y a las emociones hay que tratarlas de raíz, hay que estudiar de dónde vienen. Y entonces actuar, claro, tenemos que saber la causa. Y es que la realidad de nuestra vida externa, primero hay que entender cuál es la realidad. Y es que eso se define como el conjunto formado por el entorno que nos rodea, el ambiente, la propia experiencia, las circunstancias de la vida, claro, en los que estamos inmersos. Y la realidad interna, porque hay dos realidades, claro. La realidad interna la gobiernan los pensamientos, las emociones, el estado de ánimo y los sentimientos, que son menos controlables, claro, y diversos. Claro, porque cada ser humano es único, obviamente. Su realidad también lo es. Pero más la interna que la externa, porque hay situaciones que son parecidas, pero ya la realidad cada uno actúa de una determinada manera o piensa de una determinada manera. Y la realidad, su interpretación, es la fuente de todas las emociones. Claro, pues eso es lo que habla este libro, que hay que entender de dónde vienen esas emociones. Y también es verdad que muy importante, y la causa de todos los males psicológicos, es la falta de efectividad. De afectividad. La afectividad es vital en nuestra vida. Sin el afecto no puede existir felicidad, pero el afecto es muy escaso. Si el afecto fuera algo espiritual y no material, no existiría ningún problema y todo el mundo lo disfrutaría sin límites. Pero el afecto también es algo material hoy en día. Bueno, y siempre lo ha sido, obviamente. Las emociones y sentimientos son la experiencia afectiva fundamental y la base que va a determinar nuestra vida también. Claro, las emociones básicas, como el miedo, la ira, la alegría, son innatas e inherentes a todos los seres humanos, las tenemos todos. Pero claro, hay emociones secundarias que son subjetivas, propias de cada individuo, ante un suceso y cada reacción. Claro, cada uno tenemos una actitud diferente ante un mismo hecho, claro está, esas son las emociones secundarias. Claro, las emociones bien controladas son un componente fundamental adaptativo del ser humano, pero ese es el problema, que no sabemos controlar muchas veces las emociones nos controlan a nosotros, y las emociones, tenerlas correctamente, es lo que nos hace tener una vida plena. Claro, y dentro de estas emociones puede haber conflictos entre nuestra mente racional, que la define aquella forma de pensamiento que implica una actitud objetiva y tiene base científica, claro está, y la mente emocional, que son aquellos pensamientos o actitudes que se dejan gobernar por las emociones, por el corazón y el impulso humano. Claro, la mente emocional es más rápida que la racional. Claro, y es la inteligencia. Carolina menciona la inteligencia afectiva, pero yo la conozco más como inteligencia emocional. Pero bueno, las dos valen. La inteligencia afectiva emocional es la capacidad del ser humano de reconocer sentimientos y emociones y de controlarlos. Claro, y eso es tan importante para tener una vida plena. Pero claro, si nos gobierna nuestra mente emocional y no la racional, pues las emociones nos gobiernan a nosotros, es normal. Y la inteligencia emocional no es ningún rollo de autoayuda, sino es un método científico y tiene principios fundamentales, que ella lo explica perfectamente. Primero está la recepción, que incorporamos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que percibimos. Después está la retención, que es lo que retenemos en la memoria. Después está la captación o el reconocimiento de las pautas que hay que seguir ante lo que vemos. Y en cuarto lugar está la emisión, que ya significa expresar una conducta relacionada con esa sensación que hemos tenido. Son sus principios fundamentales, claro. Y estos principios se refuerzan entre sí. Y por último está la adquisición del control, ¿sabes? Pero eso ya es muy difícil. Primero tenemos que ocuparnos de los 4 puntos primeros y después ya
adquiriríamos el control de las emociones, pero eso, claro, sí hay que trabajarlo. Si las emociones dominan nuestra conducta, la persona está sola, sin amigos, obviamente, porque nadie podrá estar al lado de nosotros, eso es normal. Una característica muy importante para conseguir ser emocionalmente inteligente, según Carolina, es la motivación. Hay que trabajar y hay que ponerse a ello y esforzarse, por supuesto. Todos tenemos unas necesidades afectivas que deben ser resueltas, como la identificación con el grupo, reconocimiento, aceptación, comprensión. Todo ser humano debe tener cubiertas estas necesidades afectivas, porque si no, no se siente pleno ni emocionalmente ni además tendrá fuerza para enfrentarse a cualquier dificultad, y eso lo he vivido yo. Claro, te quedas sin fuerza si no tienes apoyo de nadie. Si no tenemos una vida afectiva sana, nunca estaremos completos. Pero claro, si no controlamos nuestras emociones no podemos tenerlas, eso es de lógica. La carencia afectiva es la ausencia de afecto, es normal. Y es la que muchas veces nos vemos sometidas por culpa de no tener una actitud correcta. Y por lo tanto, hombre, como necesitamos a los otros, nos necesitamos unos a otros, claro, tenemos que controlar cómo nos comportamos. Claro, la sociedad, claro está. Las vinculaciones afectivas también pueden ser dañinas. Y eso es malo para nuestro organismo, la psique. La soledad, respecto a la soledad, no es lo mismo que la vinculación afectiva, positiva o negativa, ya que la soledad puede ser emocional o personal, pero ya son más subjetivos. Claro, obviamente, yo quiero estar con personas, obviamente, pero con personas que sean amigas. Si van a ser personas que no me gusten, prefiero estar sola. Es de lógica, eso es algo subjetivo, que no es tanto. Y para comunicarnos emocionalmente lo mejor es la empatía. Más vale que nos gobierne la empatía en todo caso que otra emoción más negativa, aunque no nos debe gobernar ninguna emoción, pero la empatía es muy importante, claro está. Las emociones no se consiguen controlar ni exagerándolas, ni por supuesto ignorándolas, sino sencillamente que aceptar que están ahí. Aprender de ellos y los que nos dicen de nosotros mismos, es lo que ellas recomiendan. La inteligencia emocional es controlar y conocer esas emociones, pero primero tenemos que conocerlas, claro está. Controlar nuestros sentimientos, controlarlos, implica que una vez que se detectan, identifiquen, se reflexione sobre ellos. Claro, no podemos intentar controlarlo de un día para otro, porque es imposible. Primero hay que determinar su causa, las alternativas que tenemos y luego actuar. Tan peligroso es ignorarlas como, obviamente, sumergirnos en ellos, claro, obviamente. Los recursos externos que tenemos para aprender a controlar estas emociones, tener una inteligencia emocional correcta, los recursos externos son las actividades que nos ayudan a distraer nuestra atención, claro, el flow, el famoso flow de que os hablé. Y los procesos internos requieren actuar sobre nuestro proceso de pensamiento. Claro, la automotivación es lo que permitirá hacer ese esfuerzo para modificar nuestro estado de ánimo, físico-mental, obviamente. Un psicólogo es un profesional que nos puede ayudar, y es importante, con sus estrategias necesarias, pero nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo. De todo caso, os recomiendo, en este libro habla de la terapia cognitivo-conductual. Esa es muy importante porque es un modelo de tratamiento psicológico muy importante que se ocupa de los pensamientos, primero, bueno, tanto como del control de la conducta, claro, es un recurso interno muy importante. Trata al individuo y al problema como un todo para aumentar su calidad de vida, mejorando pensamientos y conducta, claro está. El supuesto principal es cómo puedo hacer un cambio en mi vida. Claro, importan los patrones disfuncionales actuales de los pensamientos y conductas. Aprender a saber qué pensamos que nos hace daño, verdaderamente. Trata desde el interior y después ya va pasando a conductas exteriores, claro. Su meta es eliminar los trastornos psicológicos de forma definitiva y el objetivo de la terapia es aumentar y reducir conductas específicas, como sentimientos, pensamientos, interacciones disfuncionales, claro está. El cambio es muy importante en la terapia cognitivo-conductual. La posición del paciente, sus conductas, las creencias, practicando nuevas conductas. Pero claro, todo lo que sea cognitivo trata los pensamientos. Y eso es muy importante, porque ahí es donde está el mal que nos hace actuar de una determinada manera. Pues eso es lo que quiere decir la terapia cognitiva. Cognitivo es eso, pensamiento, lo que está en la mente. La psicofarmacología, habla Carolina, que es una ciencia o parte de la medicina que trata problemas conductuales también, usando psicofármacos, claro está. No es que se menosprecie, sin más remedio, porque claro, puede significar salvar la vida de una persona que esté en el límite. Psicológicamente se encuentra muy mal y como la salud mental está tan olvidada. Pero claro que hay que alternarlo con psicoterapia también.
tratar un trastorno afectivo requiere trabajo, motivación y terapia. Los psicofármacos, cuando no haya más remedio, pero eso da adicción y no es lo correcto. Mejor las terapias alternativas también, que son terapias naturales. Buscan la causa de la enfermedad y no solo aliviar sus síntomas. Consideran la enfermedad como un desgaste, un desajuste entre cuerpo, mente y espíritu, claro. La relajación es muy importante para luchar contra el estrés. Existen otras terapias alternativas como la risoterapia, que utiliza la risa para eliminar bloqueos emocionales, físicos, mentales o de todo tipo, claro. Y también está, no menos centra en el presente, claro está. La aromaterapia, la musicoterapia, la biblioterapia también, obviamente, porque hay dos tipos. Con fines curativos, la lectura se puede usar con fines curativos o bien como un proceso de desarrollo personal, que es lo que yo he hecho. Utilizar la lectura, en este caso la autoayuda, para desarrollarme. No es en sí una cura contra nada, pero sí me ayuda al desarrollo. También habla de que el amor hacia nosotros mismos no es algo egoísta. El amor es necesario porque si no nos amamos a nosotros no podemos amar a nadie. Y claro, es el amor lo que nos impulsa a continuar. Es importante. Si no tenemos la capacidad de amar, no tenemos recursos afectivos, obviamente. Amar tiene efectos directos sobre la salud mental y desde el punto de vista espiritual el ser humano busca paz y tranquilidad. Todo eso es normal. Amar y disfrutar de la vida es lo que tenemos que practicar. En toda nuestra actuación tiene que ser desde esos objetivos, todo lo que hagamos en la vida. Amar y disfrutar de la vida, claro. Y así tendremos un estado emocional correcto. Y por eso trabajar la autoestima es importante, para poder relacionarnos con los demás. Hay también que aprender a identificar los pensamientos negativos automáticamente, además. Y para combatir esos pensamientos también se utiliza un método cognitivo que es de distracción cognitiva, que se trata de distraer la atención, claro, lo que yo ya practico de por sí, haciendo actividades que me gusten y cosas importantes, productivas, y distraer la atención de esas tonterías, obviamente. Fijando la atención en un objeto, contando, cualquier cosa puede valer, claro. La negatividad, los pensamientos bloquean las respuestas normales ante los desafíos propios de la vida, normal. No nos podemos enfrentar a los desafíos propios de la vida de un modo correcto, si no eliminamos esos pensamientos que nos bloquean. Basta con cambiar un pensamiento negativo por otro positivo, pero claro, eso requiere práctica. No se hace de un día para otro, lo entiendo. Hace falta ser constante, claro está. Podemos cambiar nuestra forma de interpretar la realidad. Aquellas actitudes que nos bloquean, que nos hagan sentir mal y nos alejan de aquello. Nos aleje de aquello que queremos conseguir. Y necesitamos también. Simplemente hay que analizar estas distorsiones de la realidad y aplicar estrategias de pensamiento positivo. Pero ya os digo que requiere su tiempo. Y ella explica que hay que ser constante. En el libro explica cómo se puede conseguir con más detenimiento, y os lo recomiendo, pero tenéis que ser constantes. Es decir, voy a eliminar esos pensamientos negativos que no son productivos, que me hacen daño, por otros positivos, los voy a cambiar, pero requiere práctica. Primero hay que aprender a escucharse para ser positivo, aceptar los sentimientos y sus consecuencias, por supuesto, y después buscar unas emociones, unos pensamientos adecuados. Las emociones vienen después. Cuando ya tengamos unos pensamientos adecuados vendrán unas emociones más limpias. Pero primero tenemos que comprometernos a ello. Si no nos comprometemos no podemos conseguir nada. Una buena salud emocional son las que poseen los que tienen un control de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Se sienten bien consigo mismos, son capaces de poner los problemas en perspectiva. Así, cuando evaluemos nuestra actitud ante la vida, veamos que tenemos esas características, sabremos que tenemos una buena salud emocional. Sencillamente, unos sentimientos adecuados derivados de unos pensamientos adecuados. Y comportarnos bien, claro está. Tendremos forma de hacer frente al estrés y a los problemas sin que nos deriven problemas mentales ni emocionales. A expresar los sentimientos, por supuesto, de forma adecuada. Guardar el sentimiento de tristeza o rabia consume energía y es malo para nuestra salud. Hay que pensar antes de actuar. Un problema emocional se puede tratar, pero primero hay que tener una vida equilibrada, claro está. Hay que ponerse a ello, está claro. Pensar de forma más positiva tiene unas estrategias. Hay que tener el hábito de anotar
Aunque nos cueste al principio y lo veamos una pérdida de tiempo, no lo es. Después nos sale automáticamente, pero primero hay que anotar eso que pensamos que nos haga sentir mal. Después plantearnos de dónde han salido esos pensamientos. ¿Por qué interpreto la vida de esta manera? ¿Por qué me siento así? ¿Qué mecanismos mentales después, qué forma de pensamiento distorsionado los ha provocado esas emociones? Ante situaciones difíciles, por supuesto, debemos de evitar pensamientos catastrofistas, obviamente, y buscar otros más esperanzadores, porque no existe una única realidad, todo depende de la perspectiva. Pensar que el pensamiento positivo afecta a todo lo que haces, tienes que tenerlo en cuenta, que no es una tontería de la autoayuda, sino que nos va a afectar. Da igual la edad, siempre se puede cambiar, explica la autora. Aunque llevemos toda la vida así, siempre se puede cambiar. Basta con tener las estrategias adecuadas. Ante cada problema, relajémonos, porque seguro que lo vamos a cambiar. ¿Cuántos problemas hemos tenido en la vida y los hemos arreglado? Elimina el temor y la preocupación, ya que las peores cosas que nos ocurran son esperanzadoras. Ella pone el caso, por ejemplo, de una enferma de cáncer. Que el cáncer se cura, ella se curó. La enferma, vamos, no la autora, sino que el cáncer no es lo que nos mata. El cáncer se puede curar, lo que nos mata es el temor al cáncer, por ejemplo. Ese con el ejemplo del cáncer, hay otros, claro. Hay que buscar las causas de ciertas emociones y después intentar cambiarlas. Por otras más sanas, claro. Hay otros modos de curarnos y no se debe recurrir a los medicamentos siempre. Porque claro, buscamos la inmediatez, ¿no? Se tardará lo que se tarde. Con la práctica se puede conseguir todo, pero requiere su tiempo. La afectividad en la vida es necesaria completamente. Y ese es el origen de todo problema psicológico que hay hoy en día. Pero también los pensamientos negativos, por supuesto. Tenemos que saber controlar los pensamientos y emociones para actuar ante los problemas de la vida y ante todos los desafíos de la vida con total fuerza. Eso es lo que explica este libro, ya lo que ya os he contado. Que no hace falta ni psicofármacos ni nada, solo una decisión de decir voy a actuar correctamente, voy a tener los pensamientos correctos, las emociones correctas. Y las emociones no me van a gobernar a mí. Eso es lo que quiere decir este libro. Leedlo porque es una cosa súper importante. No me alargo más porque si no los vídeos muy largos no os gustan, pero que no dejéis de leerlo, ¿vale? Hasta ahora.